Ok, muy buen día. Bienvenidos a esta última clase de electrodinámica. El día de hoy, bueno, vamos a hablar de lo que es la radiación, pero la radiación ya no de cuerpos distribuidos, sino de una partícula puntual cargada que se mueve con una velocidad arbitraria, digamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos, o lo que nosotros ya hemos visto en clases anteriores es que si tenemos una distribución de carga, fundamentalmente lo que genera es un potencial similar al potencial de Coulomb, ¿no es cierto? Y similar al potencial vectorial generado para campos magnetostáticos, pues la única diferencia es que la densidad de carga es evaluada, ¿no es cierto?, en un tiempo anterior, donde este tiempo de acá se llama el tiempo de retardo, y no se trata nada más, ¿no es cierto?, del tiempo que se demoraría en ir una onda electromagnética desde el punto donde se encuentra la carga hasta el punto donde vamos a evaluar el potencial. Y esta es el tiempo, ¿no es cierto?, que separa a la distancia, ¿sí?, entre el punto donde estoy evaluando el potencial, que es R, menos el punto donde se encuentra la densidad de carga, que es R', sobre la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Y entonces lo que nosotros habíamos visto es que diferentes potenciales, ¿cierto? Habíamos visto que básicamente diferentes potenciales tienen diferente retardo, ¿no? Tal como habíamos visto en clases anteriores por acá, ¿ya? Habíamos visto que básicamente que desde, que si tenemos un punto, ¿no es cierto?, con un cuerpo con dos puntos diferentes, que cada punto tiene un diferente retardo. Y lo que se van a superponer en este de aquí es el valor de la densidad de carga que tienen, ¿no es cierto?, estos dos puntos a diferentes tiempos en el pasado. Es lo que nosotros habíamos visto. Y es lo que más o menos dicen estas dos ecuaciones, ¿no? Entonces, las densidades de carga son evaluadas no en el tiempo actual t, sino en un tiempo en el pasado, ¿no? Básicamente, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos una carga puntual, por ejemplo, podríamos suponer, ¿no es cierto?, que tenemos una carga puntual que se encuentra, bueno, que se encuentra en una cierta posición y en un cierto tiempo, ¿no? Pues vamos a suponer que la posición con la que se encuentra es R sub 0. ¿Sí? Y esta posición R sub 0 obviamente que va a variar en el espacio, ya que la carga se mueve de alguna forma, ¿no?, debido a algún motivo cualquiera que esto sea, pero se mueve con una posición que varía en el tiempo. Y entonces la densidad de carga nosotros la podríamos ver así. De la misma forma, ¿no?, la densidad de corriente podríamos ver como la densidad de carga por la velocidad, ¿sí?, donde esta velocidad no es nada más que la derivada de la posición en el tiempo. Y podríamos definir, ¿no es cierto?, nosotros la posición relativa, justamente esta posición R menos R', simplemente la podríamos definir como R menos R sub 0, al tiempo t. ¿Sí? Y esto lo podríamos decir, ¿no es cierto?, que es una cierta posición, que es un cierto valor de la distancia R al tiempo t, y una cierta dirección, ¿no? Y entonces nosotros podríamos ya evaluar este potencial retardado, ¿sí? Pero no vamos a evaluar exactamente este potencial retardado, sino que vamos a irnos a una ecuación previa que habíamos visto, que habíamos dicho, ¿no es cierto? Si tenemos un potencial, ¿sí?, el potencial en un cierto tiempo t, ¿sí?, se debe, ¿no es cierto?, a la densidad de carga evaluada en un tiempo t', ¿sí?, donde el tiempo t' lo habíamos integrado para todos estos tiempos, y aquí habíamos escogido, ¿no es cierto?, que este es el tiempo retardado. Sí, pues no es nada más, ¿no es cierto?, que la evaluación del tiempo eh, t' evaluada en un tiempo anterior, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces nosotros habíamos dicho que tenemos este de aquí, ¿no es cierto?, integramos para todos los instantes del tiempo,
desde menos infinito hasta más infinito, básicamente, y aquí integramos en todo el espacio, ¿sí? Y vamos a tener, con el signo adecuado, nosotros vamos a tener el potencial retardado. Sí, creo que aquí mismo es. ¿Ya? Y entonces vamos a tener ese potencial retardado, ¿verdad? Ahora, si nosotros decimos que la densidad de carga es simplemente la carga por la posición, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener aquí es que si reemplazamos esta densidad de carga acá, obviamente la carga puntual es un invariante, sale fuera, y nos quedaría una delta de Dirac integrada en todo el espacio. ¿Sí? Y entonces simplemente esto lo que nos va a dar es que la posición R' aquí tendrá que ser evaluada en la posición R sub 0. ¿Sí? Y simplemente vamos a tener una ecuación como las que está acá, ¿no es cierto? Donde básicamente R menos R', siendo R' igual a R sub 0, nos va a quedar esta cantidad que está aquí. Y entonces este módulo que está aquí no va a ser nada más que este R mayúscula que nosotros hemos definido acá. ¿Sí? Que hay integrado en todo el espacio. Y nos faltaría integrar en el tiempo, ¿no? Entonces se integra esto y nos queda esta ecuación así. ¿Sí? Simplemente es esto, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es que el potencial generado por una carga puntual no es nada más, ¿no es cierto?, que la carga sobre la distancia. ¿Sí? Simplemente la distancia evaluada en un tiempo t', siendo t' el que sale de esta solución. ¿Sí? El que sale de esta solución de aquí, ¿cierto? Y entonces, cuando nosotros integramos una delta de Dirac, habría que recordar que simplemente, ¿no?, la delta de Dirac evaluada en una cierta función, que por ejemplo, lo que nos daría es esto, ¿no? Lo que nos daría es esto, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es que si tenemos una delta de Dirac en una cierta función g, cuando integremos, lo que nosotros necesitamos son los ceros de la función g. Y esta delta de Dirac de una función g en x se puede cambiar, ¿no es cierto?, por una delta de Dirac en todos los ceros que tenga la función g de x, dividido, ¿no es cierto?, para el g por la derivada de g evaluada en el cero. Suponiendo, ¿no?, que la derivada de g en un cero, es decir, en esta condición, es diferente de cero. Entonces, si nosotros reemplazamos esto de aquí y tomamos en cuenta que g es lo que se encuentra aquí, ¿no es cierto?, g de t' en este caso, ¿no?, es esta cosa de aquí. Entonces, lo que nosotros veríamos es que tenemos, por ejemplo, nosotros un cero por acá, ¿cierto? Diríamos, este es nuestro g igual a cero, y lo que buscamos es la solución t'. Sí, y este t' lo que nos va a dar es lo que nosotros conocemos como el tiempo retardado. Y el tiempo retardado, ¿no es cierto?, no es nada más que el tiempo actual menos la distancia evaluada en el tiempo retardado, tal como se ve acá. Sí. Y naturalmente de aquí, ¿no es cierto?, ya tendríamos esta delta de Dirac evaluada en este tiempo retardado, y deberíamos dividir para la derivada de g con respecto de t' en este caso, ¿no? Donde la derivada de g con respecto de t' es la derivada de esta cantidad. Este de aquí obviamente se deriva 1, el tiempo no depende de tiempo prima, ¿no es cierto? Y nos quedaría simplemente la derivada de esto que está acá. ¿Sí? Y la derivada de esto que está acá, si recordamos a lo que es igual r, y así recordamos a lo que es igual r, ¿no es cierto?, haciendo algunos cálculos nos va a quedar esto de acá. ¿Sí? Entonces, integrando esta ecuación y evaluando, ¿no es cierto?, en la delta de Dirac cuando el tiempo de t' es igual al tiempo de retardo, lo que nos va a dar es una ecuación como esta. Y nos va a decir, el potencial de la carga puntual no es nada más, ¿no es cierto?, que la típica constante de la carga evaluado sobre la distancia menos esta cantidad. ¿Sí?
Y entonces lo que nosotros podríamos ver acá, ¿no es cierto?, es que nosotros tenemos la ecuación que es usualmente de esta forma, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, nosotros que el potencial, si en un punto R al tiempo t, no es nada más, ¿no? En la típica ecuación que es la carga por Q sobre la distancia, excepto que la distancia esté evaluado en un tiempo retardado, es decir, en un tiempo anterior, ¿ya? Y está modificada por un factor, ¿sí? Está modificada por un factor, ¿no? Por este factor de aquí, ¿ya? Pongámosle así el unitario de... Entonces está modificada por este factor. Siendo beta, bueno, aquí no les he puesto, pero siendo beta, ¿no es cierto?, la típica relación, diríamos, entre la velocidad, tiempo t, sobre la velocidad de la luz. Y entonces, primeramente, ¿no?, lo que nosotros veríamos es que el potencial en un tiempo t, va a ser el generado por la carga sobre la distancia, pero no en el tiempo actual, sino en un tiempo anterior, primeramente, ¿no? Y la distancia, ¿no es cierto?, está modificada por este factor. Entonces, este factor de aquí se podría asociar, ¿no? O que se está modificando la distancia, y que es un factor que está escalando la distancia, o es un factor que está escalando la carga. Sí, entonces este factor que está acá, bueno, cuando se analiza un poco más, ¿no es cierto?, ya con la forma cuadridimensional del campo electromagnético, se ve que en este factor realmente no afecta la carga, sino que afecta la distancia, porque ya, bueno, ustedes verán en complementos de electrodinámica que la carga es un invariante. ¿Sí? La carga es un invariante en cualquier sistema de referencia inercial. Entonces, bueno, este factor de acá, que está en el denominador, afecta a la distancia, ¿no? Entonces, cuando la velocidad es muy baja, por ejemplo, cuando tenemos una partícula que se mueve muy lento o está quieta, este factor naturalmente que se hace 1, ¿ya? Y lo que nosotros veríamos, ¿no?, es que si la distancia es muy lenta, el tiempo de retardo básicamente va a ser igual a el tiempo actual, es decir, este retardo va a ser muy poco, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que nosotros tendríamos es que fundamentalmente vamos a llegar a la típica ecuación de Coulomb, ¿no es cierto?, donde el potencial es simplemente la carga sobre la distancia en el tiempo actual y no hay retardo, ¿no?, lo que se ve en los campos cuasi cuánticos. Mientras que si la velocidad de la carga es considerable, lo que nosotros vamos a tener es un factor así, ¿no es cierto? Vamos a tener que la distancia tiene que evaluarse en un tiempo anterior y va a estar modificada por esto, ¿no? Y entonces lo que nosotros veríamos es que si tenemos una carga, por ejemplo, que está en movimiento, por decirles, ¿no es cierto?, tenemos una carga que se encuentra en movimiento, por ejemplo, a través de una cierta trayectoria, nosotros podríamos decir, ¿no es cierto?, que la carga básicamente está así, ¿no es cierto?, tiene una cierta velocidad, ¿sí?, que depende del tiempo. Y entonces, si nosotros diríamos, estamos evaluando, ¿no?, el potencial generado por esta carga en un cierto punto, por ejemplo, digamos, por acá, estamos evaluando, por ejemplo, aquí, entonces queremos el potencial evaluado aquí, en esta de aquí, a un tiempo t. Entonces vamos a decir, ¿no es cierto?, el potencial en este punto R a un tiempo t no depende de la posición de la carga Q al tiempo t, ¿sí?, sino que naturalmente que la carga Q se encontraba en un tiempo anterior, ¿no es cierto?, por acá, y aquí estaba la posición de la carga Q, al tiempo, al tiempo
anterior, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos la posición de la carga Q, un tiempo anterior. ¿Sí? Viendo este R de aquí, este vector que tenemos entre estas dos, ¿no es cierto? Entre estas dos de aquí. Viendo este el vector R evaluado en el tiempo retardado. Pues nada más, ¿no? Que la posición R donde estoy calculando el potencial y la posición de la carga que tenía retardado en el tiempo anterior. Eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Sí? Y entonces, desde diferentes puntos del espacio, al mismo tiempo, simultáneamente, lo que van a sentir es un potencial generado por la carga en diferentes tiempos en el pasado. Entonces, mientras más cerca estemos, ¿no es cierto?, de la carga, el retardo va a ser menor y vamos a tener una relación más cercana con la posición actual de la carga. Mientras más lejos estemos, ¿no es cierto?, la posición relativa es más grande, el retardo va a ser mayor, y mientras más lejos estemos, lo que nosotros vemos es el campo electromagnético que generaba la carga en el pasado, no en el tiempo actual, sino en un tiempo anterior. Entonces, si estamos más lejos, ¿sí?, lo que vamos a tener es la acción de la carga en un tiempo más antes en el pasado. Igualito que lo que nosotros habíamos ya visto antes para cargas, para distribuciones de carga, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia aquí es este factor que está acá. Entonces nosotros que tenemos una dependencia del tiempo, ¿no es cierto? Tenemos una dependencia, digamos, tomando en cuenta que el vector R mayúscula, ¿no? Es, ¿dónde está eso? Es de este vector, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es una dependencia en el tiempo a través del tiempo retardado, ¿sí?, y a través de esta posición. Entonces eso nos va a cambiar los campos eléctricos, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué deriva respecto a T'? Porque es la forma en la que se evalúa una delta de Dirac. Cuando tiene una delta de Dirac, lo que usted dice, ¿no es cierto? Voy a integrar una delta de Dirac de f de x, ¿sí?, por delta x menos de x sub 0, ¿no es cierto?, integrada en x, digamos, en todo los reales, ¿ya? Y esto de aquí por bueno, es f de x sub 0, ¿no es cierto? Entonces simplemente lo que estamos haciendo es que tenemos una delta de Dirac evaluada aquí, y lo que nosotros hacemos es que cogemos el 0 de aquí, ¿cierto? Decimos x es igual a x sub 0, y evaluamos esto acá. Bueno, y evaluamos esto acá, ¿no es cierto? Esto aquí, ¿ya? Y nos va a dar f de x sub 0. Sí. Cuando nosotros tenemos una delta de Dirac de una función, es decir, si hacemos una integral así, ya por ejemplo digo f de x por una delta de Dirac de una función g de x. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿No? Yo debería hacer aquí para integrar esta cosa, que debo buscar en qué puntos esta función es 0. Y entonces digo, los g de n, x de n es igual a 0, ¿no? Entonces busco los ceros que se forman aquí, y esta función tendré que evaluarle los ceros en estos ceros. Y entonces aquí lo que me va a dar, ¿no es cierto? Es una f de el un x más otra f del otro x, ¿no es cierto? De todos los ceros que yo tengo aquí. ¿Ya? Eso por un lado. Pero por otro lado, para hacer esta cosa yo debería hacer un cambio de variable. Es decir, ¿no es cierto?, que debería decir p a b igual a g de x. Pues voy a hacer el cambio de variable de x por b. Y entonces aquí lo que yo voy a tener es una delta de Dirac ya no de g de x, sino de b. Y esta función, ¿sí?, va a ser una función de x, ¿no? Entonces, en vez de tener g de x, yo voy en principio a despejar la x de aquí. Esto me va a dar una función h de b. Y esta es la que voy a reemplazar acá. ¿Sí?
Y entonces cuando hago el cambio de variable, ¿no es cierto? Cuando hago este cambio de variable, aquí aparece en la diferencial, aparece la derivada, y por eso es que aquí se deriva en x. Y esto, ¿no es cierto? Como va a estar evaluada en los ceros, tengo que, la derivada aparece en el denominador y sumar todos los ceros. Entonces aquí lo que voy a tener, ¿no es cierto? Es para la derivada de g' de x evaluada en cero, bueno, y esto módulo por el cambio de variable, ¿ya? Y lo mismo para las demás. ¿Sí? Simplemente es un cambio de variable. ¿Ya? Entonces, esta es la función que está acá. Entonces aquí yo estoy integrando en t', pero esta t' aparece aquí y aparece acá. Entonces, esta es una función realmente de t'. ¿Sí? Entonces tengo que hallar los ceros de esta función. ¿Sí? Y los ceros de esta función tengo que básicamente despejar t' de aquí y despejar t' de aquí. Entonces, esta es una función realmente de t'. ¿Ya? Y entonces, para integrar, aplico esta idea, ¿no es cierto?, del cambio de variable, y entonces lo que me va a quedar es la carga sobre la distancia evaluada en el cero, y aquí hay que recordar, ¿no es cierto?, digamos que está acá, ¿sí? La carga, se mueve por esta trayectoria, y yo estoy en un punto aquí, ¿sí? No van a existir dos puntos, no van a existir dos puntos en donde yo le pueda ver a la carga. Es decir, ¿no es cierto? Que no importa cómo sea la trayectoria de lo que está aquí, yo solamente voy a poder ver la carga en un punto en el pasado. No sé si me voy a entender. No importa cómo se mueva esto, yo no voy a decir, ¿no es cierto?, que aquí veo la carga simultáneamente en este punto y en este punto, por ejemplo. ¿Sí? Solo hay una solución en la cual, con esta trayectoria, en este punto, solo hay una solución de esta ecuación. Es decir, de esta ecuación, ¿no es cierto?, del tiempo de retardo igual al tiempo menos el módulo de R menos R sub 0 evaluada en el tiempo de retardo. Solo hay una solución de aquí. ¿Sí? Como esta es una trayectoria, ¿no es cierto?, de una sola carga puntual, esta solución en donde este tiempo sea igual a esta cosa de aquí, siendo R de cero, ¿no es cierto?, la trayectoria que tiene esta carga, solo hay un punto donde se puede cortar. Ya solo hay un punto donde hay la solución. Entonces, toda esta sumatoria se define un tiempo que es el tiempo de retardo, que es este. Ya, entonces, evalúo, ¿no es cierto?, la carga sobre la distancia, sí, que es esta cosa de aquí, ¿no es cierto?, la carga sobre esta distancia, y aparece un término extra por esta derivada, ¿sí?, que viene del cambio de variable, ¿ya? Y aparece este término extra, que es el término de... ¿Ya? Y este término extra está modificando a la distancia y no a la carga, es lo que se dice. ¿Sí? Entonces, la derivada, ¿no es cierto?, que aparece acá en el denominador, simplemente por el cambio de variable, porque tengo una delta Dirac no de x menos x sub 0, sino una función de x, donde x es la variable de integración, ¿ya? Entonces, esta es mi función g de t', ¿no? ¿Sí? Y es g de t' por este factor que está aquí, porque esta es una función de t', no es solamente aquí el que aparece, no sé si está claro. Sí, profe. Entonces por eso le evalúa después en la posición R el tiempo de retardo, ¿no es cierto? Por lo que ya integra. Claro, entonces, se supone que yo estoy hallando este cero, ¿sí? Y de la solución de este cero, esto vamos a hacer en ejemplo, ¿no? Podemos hacerlo ahorita mismo, de hecho, bueno, dependiendo de los campos. Entonces, en la posición de este cero, ¿sí?, se supone que este cero es cuando tengo esta solución, ¿sí? Entonces, este cero es cuando este tiempo t' vale tiempo de retardo, entonces el tiempo de retardo se evalúa aquí, el tiempo de retardo se evalúa acá, y esta es mi solución. ¿Sí? Y esta solución es la que tengo que evaluar aquí, meramente, ¿no es cierto?, que es esta de aquí, digamos, es este que está en azul, y tengo que evaluar en la derivada, ¿sí?, que es esta de acá. Entonces evalúo esta de aquí a acá. ¿Claro? Sí, profe. Gracias. ¿Algo más? Ahora aquí simplemente, ¿no es cierto?, hay que recordar que, por ejemplo, cuando derivo este R mayúscula de t',
el R mayúscula de T' es este, ¿no es cierto? Es este de aquí. Entonces, este R, que es la posición donde yo estoy evaluando los potenciales, este no cambia con el tiempo. Este es un punto fijo en el espacio. ¿Ya? Este es el que cambia con el tiempo. ¿Ya? Y entonces aquí cuando hago la derivada, ¿no es cierto?, de esta distancia, realmente lo que estoy derivando, ¿no es cierto?, es de este de aquí, de este módulo de esta cosa. Entonces, cuando derivo el módulo, ¿no es cierto?, ustedes recuerdan, sí, derivo el módulo, entonces digo, voy a derivar este módulo, esto no es nada más que la raíz, ¿no es cierto?, de r cuadrado más r sub 0 cuadrado al tiempo t, y prima, digamos, menos 2 veces r punto r sub 0 al tiempo t prima. Esto es lo que yo estoy derivando, ¿sí?, con respecto de t prima. Entonces, derivo esta cosa, ¿no es cierto? Aquí me sale este de aquí, ¿no es cierto? No va a ser nada más que 1 sobre r, la derivada interna de lo que está acá. Y entonces derivo esta cosa, ¿no es cierto? Con de t prima, y esto me queda, el numerador me va a quedar básicamente, ¿no es cierto? El numerador, bueno, voy a poner acá abajo, ¿no? En el numerador me va a quedar, me va a quedar r sub 0 menos r. Ya, y esto no es nada más que menos r sobre r, ¿no es cierto? Y esto no es nada más que menos r. Ya, ¿qué es lo que está saliendo aquí? Ya, pero me falta una cosa, ¿no? Derivo esta cosa, ¿no? Y esto me queda producto punto la derivada de r sub 0 con respecto del tiempo. ¿Ya? Y eso es lo que me queda, ¿no? Aquí me queda un punto de un sí, es lo que me está quedando aquí, ¿cierto? Y dividido por esta velocidad de la luz me queda este vector. ¿Ya? Lo mismo, sí, lo mismo pasa si integro esta, ¿no? Si integro esta cosa de aquí, está la J, hay que recordar simplemente que aquí aparece U por la velocidad por la misma delta de Dirac. Entonces, voy a tener exactamente la misma integral, ¿no es cierto? Excepto que aquí va a estar multiplicada por la velocidad. ¿Ya? Y entonces la velocidad tendrá que ser evaluada en el tiempo de retardo y voy a tener esto. ¿Sí? ¿Preguntas? Ahora, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Esta integral, este potencial magnético aquí, el potencial vectorial, nosotros recordamos, ¿no es cierto?, que Km igual, por ejemplo, mu sub 0 sobre 4pi en el sistema internacional, ¿no es cierto? Ke es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. ¿Sí? Y recordamos, ¿no es cierto?, que c cuadrado es igual a 1 sobre sub 0 epsilon sub 0. ¿Sí? O por otro lado, ¿no es cierto? Decimos, por ejemplo, perdón, aquí sería, bueno, sí. Sí, entonces aquí diríamos, es este, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos y decimos, tenemos esto, ¿no? Bueno, aquí alfa es igual a 1. Podríamos tener esto, ¿no es cierto? Alfa es igual a C, ¿ya? Km es igual a 1, K es igual a 1, ¿no? Gaussiano. Entonces, básicamente, si nosotros construimos el C cuadrado aquí, lo que nosotros vamos a tener es esto, ¿no? Por ejemplo, si construimos con esto el C cuadrado, vamos a decir que KE sobre KM es igual, bueno, aquí puedo poner, bueno, es igual a C cuadrado, ¿no es cierto? Y por otro lado, acá yo voy a poder decir, ¿no es cierto?, que KE sobre KM por alfa cuadrado es igual a C cuadrado, y entonces podría decir que en ambos casos, ¿no? Este KE por alfa cuadrado sobre KM es igual a C cuadrado. Y entonces yo podría construir este de acá, ¿no es cierto? Yo podría
asociar este de aquí y decir, aquí yo puedo completar este KE, ¿sí? Y dividir para KE, ¿cierto? Y obviamente podría completar lo que está aquí, ¿no es cierto? Un alfa cuadrado por aquí, un alfa cuadrado por acá, ¿ya? Y lo que voy a tener es este factor, ¿cierto? Donde ese factor que está aquí no es nada más que 1 sobre cuadrado. Y entonces todo este factor que está acá es el potencial. Y este cociente entonces se podría escribir, ¿no es cierto?, como alfa cuadrado sobre c cuadrado por el potencial eléctrico, potencial eléctrico por la velocidad de la carga. Y entonces voy a tener una ecuación extra, ¿no?, que a veces es útil. Entonces el potencial vectorial simplemente es el potencial escalar por este factor, ¿no es cierto?, alfa cuadrado por c cuadrado, que es 1 en el sistema gaussiano, y es 1 sobre c cuadrado en el sistema internacional, y multiplicado por la velocidad. Ya, entonces eso es lo que vamos a tener, ¿no? Entonces, antes de irnos a la parte teórica, vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Vamos a calcular el potencial electromagnético, o bueno, los potenciales electromagnéticos de una carga puntual que se mueve con velocidad constante. Y vamos a suponer, ¿no?, que la carga se mueve, tiene una cierta posición R sub 0 dada por esta ecuación. Yo conozco la trayectoria de la carga, ya es una trayectoria, un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Y simplemente lo que nosotros queremos es evaluar el potencial, ¿no es cierto? Entonces vamos a evaluar este potencial. Ya, ¿qué necesitaría hacer yo? ¿Qué necesitaría hacer? ¿Qué dicen? ¿Qué necesitaría hacer? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué dice Camila? ¿Qué hago? Es como necesitaríamos determinar el tiempo de retardo primero. Ya necesitamos determinar el tiempo de retardo, ¿no es cierto? ¿Y cómo determinamos el tiempo de retardo? Mm, ¿Cómo determinamos este tiempo de retardo? o sea, ahí determinamos con el cero de la, o sea, con los ceros de la función, pero Ya. Entonces, el cero de la función, vamos acá. El cero de la función básicamente es este, ¿no? Es esta solución de aquí. Y entonces es el tiempo de retardo es igual al tiempo menos este, ¿no? Donde este R de aquí es el módulo de la distancia entre el punto donde estoy calculando el potencial y la posición R esto, ¿no? Sí, y la posición de la carga R sub 0 al tiempo anterior. Entonces este es el punto donde calculo el potencial, la posición de la carga en su trayectoria en un tiempo anterior, ¿ya? Entonces vamos evaluando eso, ¿no? Entonces cuando evaluamos eso, digamos, nosotros tendríamos esto de aquí, ¿no? Entonces, el cero de aquí es el que evalúa cuando el tiempo de retardo es igual al tiempo menos la distancia, ¿no es cierto?, de la posición donde estoy calculando el potencial, menos la posición de la carga en un tiempo anterior, ¿sí?, dividido por la velocidad de la luz, donde yo conozco esta trayectoria, ¿no? Este R sub 0 en un tiempo de retardo no es nada más que la velocidad por el tiempo de retardo. Entonces, de aquí, el tiempo de retardo es el que sale como solución de esta ecuación, que le puedo escribir así. ¿Ya? Y entonces la solución de esta de aquí, ¿no es cierto? Yo podría decir, voy a sacar el módulo de este, es decir, voy a elevar este módulo al cuadrado, y ahí este módulo de aquí también al cuadrado, ¿sí? Y resolver, ¿no es cierto? Porque este módulo de aquí no es nada más que la raíz cuadrada de este de aquí, ¿no es cierto? De el bruto punto de esta cosa con lo mismo, ya que es esto, todo esto de acá, todo este lado izquierdo, ¿no? De la identidad.
El lado derecho no es nada más que este paréntesis de aquí, y entonces de aquí yo puedo despejar, me va a quedar una ecuación cuadrática, y este va a ser el tiempo de retardo. ¿Sí? Y entonces, en este tiempo de retardo, ¿no es cierto? Me dice que el tiempo de retardo, por ejemplo, si sacamos el c cuadrado, aquí me va a quedar igual a esto, ¿no? Sí, si yo saco el c cuadrado, digo, este es el tiempo, ¿sí?, sobre 1 menos b sub 0 cuadrado sobre c cuadrado. ¿Ya? Fíjense, entonces, este primer término, ¿ya? Entonces aquí naturalmente me comienza a aparecer este factor. Y si ustedes ya vieron relatividad, es el factor gamma, ¿no?, que aparece en las transformaciones de Lorentz elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces el tiempo de retardo, ¿no es cierto? Este factor t sobre es el tiempo actual t, ¿no es cierto? Menos un factor semejante, ¿no?, que es r punto la velocidad por este factor gamma. ¿Sí? Y aquí es más o menos esta raíz, ¿no es cierto?, sobre este factor gamma cuadrado. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál de estos signos me daría el signo correcto de retardo? ¿Cuál de esos signos? Sí, Javier, ¿cuál de esos signos? ¿No sería signo menos por lo que estamos evaluando un tiempo pasado? Ya, sí, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros tenemos una cierta trayectoria de la carga, esta es la trayectoria, recuerden, en el espacio tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos que hay dos puntos en donde la carga puede ejercer un efecto al tiempo t. ¿Sí? Un punto en el pasado y un punto en el futuro. Ahora, por la causalidad, bueno, esto es matemáticamente, ¿no? Por la causalidad se supone que nosotros podríamos decir, el campo actual vamos a exigir que dependa del pasado, ¿sí? Por la causalidad, ¿no es cierto? Porque se supone que nosotros estamos cumpliendo las relaciones de causa y efecto. ¿Ya? El tiempo en el futuro no podría ejercer un efecto en el presente. Entonces simplemente elegimos por definición el tiempo en el pasado, ¿no? Y el tiempo en el pasado es el tiempo anterior, hay que restarle algo, ¿no?, para que vayamos al pasado. Y entonces, básicamente lo que nosotros estamos encontrando son estos dos puntos de aquí, que pueden ejercer un efecto en el tiempo actual. Es decir, ¿no es cierto?, de la trayectoria que nosotros estamos teniendo aquí, ¿sí?, de esta trayectoria que nosotros estamos teniendo aquí, al tiempo, en la posición R, al tiempo T, van a haber dos puntos de la trayectoria que la carga puede ejercer un efecto aquí. Un tiempo en el pasado, ¿sí?, y un tiempo en el futuro. ¿Ya? Entonces va a ser este tiempo, ¿no? Donde este tiempo en el futuro es el tiempo que se encuentra en la posición R, pero un tiempo en el futuro. ¿Sí? Donde este es el tiempo ya no sería retardado, sino sería avanzado, lo traduciría al español, ¿ya? Y entonces esta posición en el futuro también podría generar un campo acá. Pero no me interesa, porque desde el punto de vista físico no tiene interés, ¿no es cierto? No tiene sentido, ¿ya? No sé si me entienden este punto de aquí. No sé si me entienden este punto de aquí. ¿Cómo es que matemáticamente un tiempo en el futuro podría generar el potencial acá en el pasado? ¿Cómo le entiende? Porque eso es una matemática existe, ¿no? Físicamente, ¿cómo se quisiera decir eso? ¿Qué quisiera decir eso? ¿No sería más como el potencial que va a generar esta carga en esa posición en el futuro? Porque aún no sucede, entonces eh, será algo que pase en el futuro, pero si el observador, si el observador no se mueve. Ya, eso
que el observador no se mueve, no se dice en un tiempo, en este mismo punto, pero en un tiempo de futuro es el que va a generar esta cosa acá. Sí, profe. ¿Qué dicen los demás? Yo no le, o sea, creo que no tiene mucho sentido porque es como que primero estaría sucediendo el efecto, ¿no? Antes que pasara la causa, me Sí, parece. sí, eso sí, pero ¿cómo se relaciona? ¿Por qué solo hay dos puntos, por ejemplo? Es decir, cuando haya la solución, ¿no? Digo, al tiempo actual t, en un tiempo t definido, hay dos puntos que van a cumplir esta ecuación, digamos. ¿Ya? Un tiempo en el futuro, ¿no es cierto? Un tiempo en el pasado, ¿sí? Un tiempo en el futuro, que básicamente es este. Ya, esta es la otra solución. ¿Ya? Solamente dos van a cumplir esta solución. Hay un tiempo en el pasado, donde el tiempo de retardo es igual al tiempo actual menos, ¿no es cierto?, la distancia sobre la velocidad de la luz, y un tiempo en el futuro, un tiempo avanzado, es igual al tiempo más la distancia, ¿sí?, sobre la velocidad de la luz. Entonces, este de aquí, obviamente que le estamos descartando porque no tiene sentido físico, ¿no? Porque viene del futuro y está ejerciendo un efecto en el presente, entonces eso no tiene sentido. ¿Sí? Pero, ¿qué punto es este? Porque solo hay dos. Porque si ustedes se fijan, si yo varío este tiempo actual, yo voy a tener que replicar esta trayectoria de la carga. Es decir, yo varío el tiempo, si me paro aquí, ¿no es cierto?, y me pongo a ver qué hace la carga, yo voy a sentir el campo eléctrico generado por la carga en todos estos puntos de esta trayectoria. Que es lo que finalmente yo veo, ¿no? Entonces, si ustedes se paran a ver una estrella, van a ver lo que ha hecho la estrella en todo su vida, básicamente, ¿no? Van a ver eso. ¿Ya? Pero existe para un tiempo actual, para un tiempo definido, existen dos puntos, un punto en el pasado y un punto en el futuro. ¿Qué punto es este? ¿Sí? Entonces, imagínense, por ejemplo, que nosotros, en vez de que el tiempo avance hacia adelante, hacemos que el tiempo retroceda. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el tiempo retrocede? ¿Ya? ¿Qué pasaría si el tiempo retrocede, no? Imagínense que ustedes están, por ejemplo, un cuerpo, ya que está en caída libre, ¿no? Entonces el cuerpo cae, ¿ya? Rebota aquí, ¿no es cierto? Este es el tiempo actual, luego este es el tiempo 1, donde rebota, ¿sí? Y vuelve a subir, por ejemplo. Y ahí este es el tiempo 2. ¿Sí? Cuando yo pongo al tiempo, cuando invierto el tiempo, ¿no es cierto? Es como rebobinar una película. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede, no es cierto? Lo que era caída, por ejemplo, choque y un rebote, ahora yo voy a ver completamente al revés, ¿no es cierto? Yo voy a ver como que empieza aquí, ¿sí? Mueve para abajo, choca y vuelve para acá. ¿Ya? Y entonces, si me pongo a ver, este de aquí, cuando yo invierto el tiempo, es el pasado de este tiempo. ¿Sí? Porque ahora el tiempo avanza con la trayectoria en dirección contraria. Y entonces, este tiempo que se vuelve pasado para cuando invierto el tiempo, es lo mismo que este punto, ¿no es cierto?, cuando el tiempo avanza en su dirección normal. Y entonces estos dos puntos son los que coincidirían, ¿no? Uno en el pasado, otro en el futuro, cuando el tiempo avanza en la dirección normal. Y si invierto el tiempo, este sería el punto en el pasado en el cual justo ejerció para este tiempo t, ¿sí?, un campo eléctrico. Cuando el tiempo lo invierto, ¿no? Y la carga empieza a irse en el otro sentido. ¿Está claro? Entonces, hay dos puntos nada más, ¿no?, que pueden ejercer en este tiempo, ¿sí?, un potencial. Un punto en el pasado y el punto en el futuro, equivalente al que sería el pasado de este tiempo si el tiempo fuese en dirección contraria.
¿Está claro? Profe, ¿esto sucede porque consideramos al tiempo una dimensión más? Pero esto sucede porque sí, pero es una dimensión en la cual nosotros no podemos irnos hacia el pasado, no es una dimensión que siempre está avanzando. Sí, pero cuando yo analizo las propiedades de inversión temporal, es decir, me imagino, ¿no? ¿Qué pasaría cuando invierto el tiempo y pongo la película eh, a, a, a avanzar en dirección contraria? Sí, ¿qué sucede? ¿No? Entonces ahí comienzo a analizar estas cosas y ahí sale esto. Entonces aquí sale dos tiempos, ¿no? Lo que se vuelve futuro para nosotros cuando invierto el tiempo es pasado, ¿no? Y si supongo que las leyes de la física se mantienen, sí, pues este punto debe ejercer un efecto acá. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿no? Entonces entonces este tiempo, ¿verdad? Este tiempo debería coincidir con un tiempo retardado y obviamente tengo que elegir el signo menos, ¿no? Elijo el signo menos de esta raíz, ya, y esta es la solución. Y entonces la solución es este es el tiempo retardado para una partícula con velocidad constante. ¿Sí? Entonces, si yo conocería la posición y el tiempo donde me interesa calcular, ya, y para esta trayectoria de aquí, ¿no es cierto? Yo ya conocería exactamente cuál es el tiempo retardado para cualquier punto. ¿Sí? Y como ven, aquí solo hay una solución, ¿no es cierto? Bueno, una en el pasado, otra en el futuro, ¿ya? Entonces, pero solo hay una solución para cualquier R y T, para combinaciones de R y T, solo hay una solución del tiempo de retardo, ¿ya? Y esta naturalmente tengo que evaluarle en el potencial. Y entonces voy a evaluar este potencial en este tiempo retardado aquí. Y entonces, ¿no? Para evaluar esta cosa de aquí voy a utilizar ¿no? Entonces yo podría reemplazar el tiempo de retardo en esta ecuación, ¿sí? Y calcular eso, es decir, yo podría calcular R, ¿no? Y decir R en el tiempo de retardo no es nada más que R menos la velocidad que tiene la carga, que es v sub 0, multiplicada por el tiempo de retardo. Ya multiplicada, ¿no? Eso recuerden que no es evaluar. Entonces, multiplicada por el tiempo de retardo y reemplazar esta cosa aquí, tratar de simplificar y sacar el módulo de R. Pero es más fácil, en vez de evaluar ¿no es cierto? Que es una raíz y esta cosa, utilizando esta ecuación, obviamente, cuadrado, ¿sí? Utilizando esta ecuación yo puedo evaluar el módulo de R más bien así, como la velocidad de la luz por la diferencia entre el tiempo actual menos el tiempo de retardo. Entonces, evalúo eso, ¿no? Entonces, el tiempo actual menos el tiempo de retardo, hago esta resta, ya saco factor común y me queda todo esto de aquí. ¿Sí? Y este es el módulo de R. Y entonces esto yo ya lo podría reemplazar acá, ¿no es cierto? Es decir, el potencial no es nada más que la carga sobre la distancia y este factor. Entonces vamos a reemplazar eso, ¿no? Entonces esto es, ¿verdad? Es la carga, ¿sí? La distancia ya la tengo y me falta el factor, ¿no es cierto? Que es el beta por el módulo de R. Entonces voy a multiplicar este beta producto punto el módulo de R, o por R, ¿va? En este caso ya. El beta por R, ¿sí? Me da, ¿no es cierto? Este beta por R, ¿dónde R es esta resta de aquí? Me va a quedar, ¿no? Beta B sub 0 sobre C por R, punto R, y que es este primer factor, B sub 0 sobre C por B sub 0, ¿no? Por B sub 0 por el tiempo de retardo, que es todos estos factores de acá. Ya bueno, entonces hago la resta, ¿no es cierto? Y reemplazo, y lo que me va a quedar es esto. Y dónde está raíces de este término, ¿no? Que está aquí, de todas estas raíces, ¿no? Y entonces el denominador me queda así, ¿sí? Reemplazando, ¿no es cierto?, en la ecuación original, ya reemplazando, y aquí, ya, entonces reemplazando en la ecuación original, ¿no es cierto?, me queda esto, ya me queda esto. ¿Sí? En el sistema internacional, por ejemplo, este A, ¿no es cierto?, es B por C cuadrado por esta B.
ya en el sistema internacional, ¿no? Y esta es entonces la forma que tendrá el potencial vectorial. ¿Sí? Entonces, fíjense que el potencial eléctrico de una carga que se mueve con velocidad constante realmente depende de un tiempo retardado a través de esta cosa. ¿Ya? Ahora, se puede demostrar, ¿no?, que esta ecuación yo la puedo simplificar, ¿sí? Y es algo que nosotros ya vimos antes, ¿no? Ustedes recuerden que una carga con velocidad constante, nosotros ya hicimos el ejercicio, tenía, ¿no es cierto?, un campo, digamos así. Si la carga se está moviendo por esta trayectoria con velocidad constante, ¿sí?, velocidad constante, bien, entonces lo que nosotros habíamos dicho es que el campo eléctrico nosotros calculamos, ¿no es cierto?, el campo eléctrico en un cierto punto, por ejemplo aquí, este campo eléctrico, en esta posición, nosotros habíamos visto que el campo eléctrico tiene una dirección radial, ya tiene una dirección radial, y este es el campo eléctrico, ¿no? En esta posición R, tiempo T. Sí, y tiene una dirección radial que sale desde la posición que tiene la carga Q. Esta es la posición, ¿no es cierto? Voy a poner así. Esta es la posición, digamos, ¿sí?, es la posición que tiene la carga R sub 0 al tiempo T. Y nosotros habíamos visto en el ejercicio que hicimos ya hace algunas clases, que el campo eléctrico sale radialmente desde la posición de la carga actual. Cuando la carga se movía con velocidad constante, y si ustedes recuerdan el ejercicio, el campo eléctrico salía ¿sí?, desde la posición actual de la carga, no desde la posición retardada. Sí, eso nosotros vimos, ¿no? Y lo que vimos es que la magnitud del campo era diferente y había un campo en una dirección era más grande que en la otra dirección, ¿sí? Y habíamos visto entonces que la radiación bueno, eso habíamos visto, ¿no?, que el campo eléctrico no era simétrico, ya no era esférico. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros podríamos simplificar eso, ¿ya? Y entonces vamos a construir eso, ¿no?, para que nos relacione con lo que habíamos tenido antes. Si trabajamos en el denominador, este es el denominador, ¿cierto? Simplemente, cuando le damos al cuadrado, ¿sí?, reemplazamos el R. Ya aquí simplemente lo que estamos haciendo es, estamos reemplazando, ¿no es cierto?, aquí el R de este, ¿no? Sí, estamos reemplazando el R del R mayúscula, ¿no? Entonces el R mayúscula era la posición donde estoy calculando el potencial menos la posición de la carga en el tiempo retardado. Entonces, si reemplazo esta cosa acá, ¿ya? Entonces, bueno, reemplazo, ¿no es cierto? Aquí lo que me va a quedar es esta cosa, ¿sí? Y entonces, sí, yo puedo simplificar y ahí voy a llegar a esto. Donde aquí estoy construyendo esta cosa, fíjense, entonces este que está aquí no es nada más que el factor R menos la velocidad al tiempo actual. ¿Ya? Y entonces aquí yo voy a poder llegar a establecer una como estas, ¿sí? Y entonces, ¿no?, el potencial para una carga que se mueve con velocidad constante es la carga sobre la distancia, excepto que la distancia que está aquí, bueno, aquí me faltó ponerle de pronto, no ponerle, excepto que la distancia que está aquí, ¿sí?, no es nada más que la distancia evaluada en el tiempo actual. ¿Sí? Entonces, este R que está aquí no es nada más, ¿no es cierto?, la distancia que tiene entre la posición donde estoy evaluando
la posición de la carga, pero al tiempo actual, no al tiempo retardado. Sí, y esta es la ecuación que va a tener una carga con velocidad constante. Entonces aquí, por casualidad, ¿sí?, desaparece el retardo. Y desaparece el retardo por esto, ¿no? Cuando la carga se mueve una cierta distancia, ¿sí?, cuando la carga se mueve una cierta distancia, por ejemplo, nos dice, el potencial aquí, vamos a hacerla otra vez. Cuando la carga se mueve con velocidad constante, ¿no?, lo que nosotros sabemos es que, digamos así, ¿ya? Entonces, yo voy a calcular el potencial aquí. ¿Sí? Voy a calcular el potencial ahí. Entonces, aquí voy a calcular el potencial, ¿ya? Entonces, a mí me interesa calcular el potencial en este punto al tiempo t. Entonces, el potencial en este punto al tiempo t depende realmente de dónde se encontraba la carga en un tiempo anterior. Entonces, esta es la posición de la carga, ¿ya?, en el tiempo retardado. ¿Sí? Y esta es la posición de la carga al tiempo actual. Entonces, ¿no?, el potencial aquí realmente vino desde acá. ¿Sí? Vino realmente desde acá. ¿Sí? Entonces la onda electromagnética, ¿no es cierto?, vino desde esta posición, ya, vino desde esta posición la onda electromagnética y generó un potencial aquí. Ya, aquí vino la onda desde esta posición, ¿no? Pero mientras la onda está viajando para acá, ¿sí?, la carga está viajando para acá. Entonces, mientras que esta, ¿no es cierto?, C por el delta T es lo que demora en la carga, es lo que demora la luz en venir desde donde estaba la carga hasta acá y generar este potencial, en este mismo tiempo la carga se ha movido esta distancia. ¿Sí? Se ha movido esta distancia que es P sub 0 por delta T. ¿Sí? Y si hacemos los cálculos, ¿no es cierto?, esta de aquí, ¿sí?, me va a generar un campo eléctrico que va a estar en esta dirección. Ya, entonces, ¿no?, este campo eléctrico que me genera, este es el campo eléctrico en la posición R al tiempo. Entonces, si nos fijamos en este campo eléctrico con respecto del punto donde fue generado no es radial. No es radial, ¿no es cierto?, porque debería estar, si fuese radial, debería estar en la dirección verde. ¿Ya? Pero por casualidad, ya, mientras que la velocidad de la luz se mueve, ¿no es cierto?, y viaja toda esta distancia grande, la partícula se mueve y viaja toda esta distancia pequeña. Y entonces, el campo eléctrico, cuando nosotros hacemos el cálculo, bueno, creo que ahí no está bien graficado, es como si saliera desde acá. No sé. Es como si saliera desde aquí. Ya, entonces es como si saliera radialmente desde la posición actual de la carga. ¿Ya? Como si saliera desde la posición actual de la carga. ¿Sí? Y eso es la casualidad, ¿no es cierto? Porque mientras la velocidad de la luz se mueve toda esta distancia, la carga se mueve toda esta distancia, y justo este campo eléctrico es radial desde la posición actual. Pero es pura casualidad, ya es solamente cuestión de que las dos velocidades son velocidades constantes. ¿Sí? Y entonces esta se mueve en línea recta, ¿no es cierto? Y esta onda se mueve en línea recta en esta dirección. Y resulta que este campo eléctrico está justo en esta dirección por pura casualidad, por las velocidades constantes, ¿ya? Y esto es lo que nosotros habíamos visto, ¿no? Entonces el campo eléctrico en la actualidad, si al tiempo actual, sale desde la posición de la carga al tiempo actual, cuando la carga se mueve con velocidad constante. Y eso aparece aquí, ¿no es cierto? Y eso aparece más o menos porque esta posición de aquí es en la posición actual, ¿sí? Y desaparece el retardo. Y aquí ya no hay evidencia de tal retardo cuando la carga se mueve con velocidad constante. ¿Ok? Y entonces lo que nosotros tenemos aquí, ¿no?, es que para resolver igualito que ya teníamos antes, yo necesito saber cuánto es el retardo.
porque el retardo depende cómo se mueva o cómo se comporte la distribución de carga, en este caso la carga puntual. Y entonces necesariamente yo tengo que calcular este retardo, que es esta solución que yo tengo acá, ¿no es cierto? Cuando evalúo, cuando integro esta cosa de aquí, ¿sí? Cuando integro esta, entonces yo tengo que evaluar, ¿no es cierto? Esta delta de Dirac evaluada en esta función g, en los ceros de esta función g, es decir, en los ceros de aquí, que no es nada más que esta solución. Entonces, esta solución matemáticamente es esta, ¿no? Esta solución. Y que yo tengo que hacer. ¿Está claro? Sí. Preguntas. Preguntas. Profe, entonces al final este tiempo de retardo no importaría, ¿no es cierto? O sea, o sería despreciable porque coincide el campo eléctrico con la posición radial de la carga en la actualidad, ¿no es cierto? A ver, A ver, repita, no lo entendí. No, vuelvan a preguntar. Que no, o sea, que al final el potencial eléctrico no depende del tiempo de retardo, solamente del tiempo actual, porque como la carga está en la carga actual y el campo eléctrico coinciden en su dirección radial, ¿no es cierto? Sí, 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 exacto, ¿no es cierto? El potencial no depende del retardo, sino de la posición relativa al tiempo actual y no al tiempo retardado. Esto es importante, ¿no es cierto? Aquí no es retardo, sino es la posición relativa al tiempo actual. Pero es simplemente por casualidad, porque cuando usted evalúa este tiempo retardado, ¿sí? Y reemplaza otra vez acá, ¿no es cierto? Y encuentra esta raíz que aparece aquí en este denominador, resulta, ¿no? Que simplemente vuelve a hacer esto, ¿ya? ¿Sí? Resulta que esta R es la posición R relativa, que es esta, ¿no? Actual, ¿no es cierto? De aquí. Entonces es casual, digamos, ¿sí? Cuando ustedes a partir de aquí ya calculan el potencial, ¿no es cierto? El campo eléctrico. Bueno, de aquí, ¿no es cierto? Ya pueden calcular el potencial vectorial, ¿no? Es decir, potencial vectorial, por ejemplo, bueno, mismo, el potencial vectorial, ¿no es cierto? Pues nada más que esto, ¿no? Es B sobre C cuadrado por el potencial escalar, ¿no? Nada más. Y entonces, cuando ustedes a partir de esto calculan el campo eléctrico, ¿sí? Ahora, por cierto, el ángulo teta que está aquí, el ángulo teta que está aquí, no es nada más, ¿no? Que la posición relativa es esto, ¿no? Es la posición entre la velocidad de sub cero y r, ¿no? El ángulo teta, ¿ya? Y proviene de aquí, de aquí, desde el punto de sub cero que vale el seno del ángulo, ¿ya? Y entonces, ese es el ángulo teta, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí? Cuando yo calculo el campo eléctrico, ¿no es cierto? Y a partir de estas dos digo, por ejemplo, campo eléctrico es igual a menos gradiente del potencial, menos, simplemente la derivada, ¿no? La derivada con respecto al tiempo vectorial. ¿Sí? Entonces, cuando calculo eso, ¿ya? Entonces yo voy a tener que calcular el gradiente, ¿no es cierto? Es decir, el rotacional con respecto de R. Las derivadas me he dicho con respecto de R y la derivada con respecto del tiempo. ¿Sí? Y entonces aquí, bueno, la única dependencia que tiene de R es acá, ¿cierto? La única dependencia que tiene del tiempo también es aquí, porque el ángulo teta, que es el ángulo que existe entre la velocidad y la posición donde estoy calculando, este no depende del tiempo. Entonces,
este ángulo θ no depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, en esta derivada, bueno, este ángulo de θ sí depende de R, entonces hay una dependencia en R, ¿sí? En este R, ¿no es cierto? En este R de aquí, tanto en el R mayúscula como en el θ, no hay una dependencia. ¿Sí? Cuando se calcula el campo de aquí es complejo, ¿no? Digamos, es más difícil porque hay una dependencia en R aquí, ¿no? Que gradiente ahí que tanto calcula. Pero no aparece retardo, es lo importante, no aparece retardo. Porque si no hay una dependencia de R aquí también. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en el campo. Entonces, ¿no? Cuando yo tengo ya el potencial vectorial, ¿sí? Cuando ya tengo los potenciales electromagnéticos escalares y vectoriales, yo ya puedo calcular el campo electromagnético, ¿no? Y puedo decir, por ejemplo, el campo eléctrico, ¿sí? No es nada más, ¿no es cierto?, que el gradiente, si puedo sacar esto. Entonces, campo eléctrico es nada más, ¿no es cierto?, que menos el gradiente del potencial eléctrico menos 1 sobre alfa de la derivada con respecto del tiempo de A. Ya. Y entonces tengo que sacar el gradiente y tengo que sacar la derivada con respecto al tiempo de A. Pero, ¿no es cierto?, cuando saco el gradiente, ¿sí? Cuando saco este gradiente, tengo que hacer, ¿no es cierto?, cuando de aquí calculo el gradiente, ¿sí? Básicamente esto involucra las derivadas con respecto de X, Y y Z. ¿Sí? Y estas derivadas con respecto de X, Y y Z, este término depende de X, Y y Z. ¿Sí? Porque básicamente R, ¿no es cierto?, es R menos R sub 0 en el tiempo retardado. Entonces aquí hay una dependencia en R. ¿Sí? Pero el tiempo retardado también depende de R, ¿no es cierto? Depende de R de manera implícita. Es decir, ¿sí? Entonces, en este R hay una dependencia de R, es decir, de la posición donde estoy calculando el potencial, tanto explícitamente aquí como implícitamente en TDR, porque TDR es igual al tiempo actual menos R menos R sub 0 evaluado en el tiempo de retardo sobre C. Entonces aquí tengo otra dependencia de R. ¿Ya? Y entonces tengo una dependencia de R en todos estos factores de aquí. Y entonces sacar esta derivada no es tan fácil, ¿no? Y ahí vamos a, pues simplemente voy a mostrarles, acá, por ejemplo, y estos se llaman los potenciales o los campos eléctricos de Elena Witchner. Sí. Bueno, entonces aquí calculan, ¿no? Entonces este es el libro de Griffiths. Entonces aquí en Griffiths simplemente se calculan, ¿no es cierto?, los potenciales a partir de algo parecido, ¿no? Sí, se calculan los potenciales, bueno, y llegan a una ecuación semejante, ¿no? Que es esta ecuación 1046 y la ecuación 1047, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, ahí está resuelto el problema que nosotros estamos viendo. Y, por ejemplo, aquí vienen los campos eléctricos de una carga puntual. Entonces, a partir de las ecuaciones del potencial eléctrico y el potencial vectorial, las ecuaciones 10.53, ustedes tienen que calcular el campo. Y entonces, esta derivada, deducción, yo no les dije, es una derivada, una deducción larga, porque básicamente, ¿no? Ustedes tienen aquí en la ecuación 1054, y ustedes tienen el R manuscrita, ¿no? Es la posición R menos ese W de PDR, justo aquí, ¿no? En esta donde está señalado. Entonces, el R manuscrita es el R mayúscula que yo estoy utilizando, si la posición R imprenta es la posición R donde estoy calculando el potencial, el campo en este caso, y W viene a ser la R sub 0 que estamos calculando nosotros. Entonces, esta ecuación que está aquí, ¿no es cierto? Toda esta ecuación que está ahí señalada, ¿sí? Es la ecuación que nosotros tenemos acá, ¿no? Es esta ecuación, ya, es esta. ¿Sí?
donde el R sub 0 viene reemplazado por el W de TDR, ¿ya? Entonces, ya. Y entonces, ¿no es cierto? Ya. Sí, entonces, ahí lo que se tiene es que resolver. Entonces, cuando se calcula el gradiente, es lo que les decía, ¿no? Entonces, el gradiente, hay que derivar el denominador. Y ese gradiente, sí, tiene una dependencia en R por un lado, ¿no es cierto? En el R mayúscula, como les decía, sí, y tiene una dependencia en el tiempo. Entonces, aquí, en todas estas ecuaciones que ven aquí, es donde sacan todas las derivadas, ¿no? Porque hay una dependencia del gradiente en TDR, eso pueden ver en la ecuación 1059. Y en la ecuación 1059 se está tratando de hacer la derivada con respecto de la posición R manuscrita a través del tiempo de retardo. Entonces, ustedes pueden analizar todo lo que les comentan acá, ¿no es cierto? Y al final, bueno, al final sale, bueno, todo esto de aquí, hace, bueno, todas estas cosas, ¿no es cierto? Toda esta ilusión bastante larga, y llegan a establecer la ecuación 1066 que ven ahí en pantalla. Sí, es realmente todo el gradiente, no faltando calcular el gradiente del TDR, tal como ven allí. Bueno, y de ahí no tienen una relación entre este gradiente de esta cosa de acá, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la deducción no es simple, sí, y al final llegan a la ecuación 1069, que es una relación explícita. Entonces, el problema es bastante largo, ¿no? Matemáticamente largo, ¿sí? Y es matemáticamente largo porque aquí tienen una dependencia de TDR, ¿no? Entonces, cuando ustedes calculan el gradiente, como les digo, hay una dependencia de R tanto en aquí, ¿no es cierto?, como acá, a través de este R, ¿sí? Simplemente hay que recordar, ¿no?, que la derivada implícita, es decir, cuando saco este gradiente del potencial, y hago la derivada de este TDR de forma implícita, se puede utilizar esta misma relación, es decir, se puede utilizar ¿dónde está? Esta relación de aquí. Entonces se puede decir, ¿no es cierto?, que el gradiente de TDR no es nada más que el gradiente de esta cosa. ¿Sí? Y entonces el gradiente de TDR finalmente se va a relacionar con esto. Y entonces el gradiente de TDR, ¿no es cierto?, pues nada más que menos 1 sobre c del gradiente de R. ¿Qué es lo que están utilizando acá, ¿no?, en estas ecuaciones? ¿Sí? Es lo que están utilizando en estas ecuaciones de aquí, ¿no? Básicamente, esta es aquí, en la ecuación 1067, arriba de la ecuación 1067, ¿no? Ahí se está utilizando esa cosa para calcular el gradiente de TDR. Entonces el problema es un poco largo. El problema realmente es un poco largo, ¿sí?, para calcular el gradiente. Lo mismo pasa con la derivada de A con respecto del tiempo, la ecuación 1070. ¿Sí? Entonces, la dependencia en el tiempo, si ustedes se fijan, ¿sí?, la dependencia en el tiempo aparece aquí. Bueno, en todo lugar donde haya tiempo de retardo aparece dependencia en el tiempo, ¿sí?, por esta relación. Pues la dependencia en el tiempo aparece aquí. Y entonces, para derivar esto con respecto del tiempo, ¿no es cierto?, tengo que derivar todas estas cosas de acá. Entonces, es un problema de igual largo, ¿no es cierto? Se deriva y se puede encontrar esta ecuación. Ya. Y lo mismo, ¿no?, con el rotacional, bueno, el rotacional a través de la ley de Faraday, esto no es complicado, ya se halla esta ecuación. Sí. Y entonces, a lo que nosotros llegamos es a estas ecuaciones de acá, ¿no es cierto?, donde este factor U, ¿sí?, no es nada más, ¿no?, el factor que es C por el módulo de R en la posición relativa, ¿no?, el vector R relativo entre la carga y el punto donde estamos calculando el campo, menos la velocidad, si este es el U, ¿ya? Y este es el R, ¿no?, que es R menos la posición de la carga al tiempo T. Entonces aquí tenemos todo esto, ¿no? Y esta aceleración es la aceleración de la carga. Entonces tomen en cuenta que todo este lado de acá es retardado, ¿no es cierto? Todo esto de aquí es retardado.
Y el campo magnético se relaciona con el campo eléctrico a través de esta ecuación, es decir, es ortogonal. Sí. Analicemos estos términos, ¿no? Fuera de estas cosas, aquí lo que yo veo es que acá, sí, tengo dos términos, ¿no? El primer término, sí, y el segundo, ¿sí? El primer término, si nos fijamos en este primer término de aquí, fijémonos en este primer término de allí, ¿no es cierto? Ese primer término no es nada más que un término que depende del inverso del cuadrado de la distancia, ya, multiplicado por un factor, ¿no es cierto? Que sería este. Bueno, sobre un cubo y un coseno de... Ya, ¿sí? Lo que es importante es que este primer factor de aquí, nos fijamos nada más en la dependencia en la distancia, depende del cuadrado de la distancia. Y entonces este es el campo eléctrico dependiente del cuadrado de la distancia. ¿Sí? Entonces es el campo eléctrico de Coulomb, nada más que corregido ya con los factores correctos, ¿no? Dependiente para una carga en movimiento. Fíjense que si la velocidad es muy lenta, y comparada con la velocidad de la luz, este U se parece más a C que a B, porque C, ¿no es cierto? Este vector C, si le quito un vector B que es chiquitito, prácticamente esto me queda C. Entonces esto de aquí arriba me va a quedar como C al cubo, y esto de abajo me va a quedar como C. ¿Cómo decir? Si C es mucho menor, perdón, si B es mucho menor que C, ¿sí? Prácticamente esto de aquí es U. Y ahí me va a quedar simplemente, esto me va a quedar la dirección de U sobre el coseno cubo de teta sobre el cuadrado. Eso es lo que me va a quedar. Ya. Y entonces este es el campo de Coulomb. El campo de Coulomb, ¿ya? Entonces, el campo de radiación es el siguiente, ¿no? Si me fijo en el siguiente término, si me fijo en este otro término de en cambio, me voy a fijar en este de aquí, multiplicado por este de acá. Si me fijo en este término y me fijo en la dependencia en la distancia, en el numerador tengo un R aquí, ¿no es cierto? Un R acá, y en el denominador tengo un R cubo. Entonces este factor de aquí no es nada más que 1 sobre la distancia, ¿ya? Y un producto cruz que es este, ¿no? Que es el R cruz, el U cruz, el A, ¿ya? Así, ¿no es cierto? Sobre un cuadrado, un cubo más bien dicho. Entonces, este factor depende del inverso de la distancia y, bueno, tiene una dependencia así, ¿no es cierto? Donde este R es el unitario posición relativa, ¿no es cierto? Esta U es la velocidad, bueno, esta U es esta velocidad y esta es la aceleración de la carga. Entonces, este de aquí es el que se conoce como campo de radiación porque depende del inverso de la distancia. Entonces, para distancias muy lejanas, este campo eléctrico ya prácticamente es nulo comparado con este, ¿sí? Porque este primer término depende del inverso del cuadrado de la distancia y este depende del inverso de la distancia. Entonces, cuando me interesa lo que es la radiación, el único término que me interesa es el segundo. Entonces, este de aquí es el que se llama campo de radiación. ¿Ya? Y entonces, cuando analizo el campo de radiación, yo tengo este, ¿no es cierto? Solamente este segundo término, ¿ya? Y este es el campo de radiación que depende del inverso de la distancia. ¿Sí? A partir de este campo de radiación, naturalmente que yo puedo calcular aquí el campo magnético de radiación. ¿Sí? El campo magnético de radiación no va a ser nada más que esto, ¿no? ¿Ya? Eso, ¿no? ¿Sí? Es el campo magnético de radiación. Y con estos dos de aquí, yo ya puedo calcular el vector de Poynting. ¿Sí? Puedo calcular el vector de Poynting, ¿no es cierto? Promedio, y puedo calcular la potencia radiada integrando el vector de Poynting en todo el ángulo sólido. Entonces, yo puedo calcularme, es decir, la potencia radiada no es nada más que la integral del vector de Poynting, producto punto, ¿no es cierto?
la potencia radiada, ¿ya? ¿Sí? Y entonces voy a integrar esta cosa y me va a quedar esta potencia radiada. Entonces, para una carga puntual, la potencia radiada, fíjense, depende del cuadrado de la aceleración retardada. ¿Sí? ¿Ya? Y fíjense aquí que la potencia radiada depende del ángulo teta. Donde el ángulo teta, ¿no es cierto? No es nada más que el ángulo que sale de aquí. ¿Sí? Bueno, realmente de aquí sale, ¿no? Ya, entonces lo que nosotros vamos a tener es una fórmula, si ustedes se fijan, es una fórmula parecida que ya obtuvimos hace... Ya, es una fórmula parecida a la que obtuvimos hace unas clases, cuando vimos la radiación bipolar. Cuando vimos la radiación bipolar, ¿no es cierto? Nosotros obtuvimos, no, pero en el ejercicio. Cuando vimos la radiación bipolar, ¿no es cierto? Nosotros obtuvimos esta ecuación, ¿no? Sí, más o menos obtuvimos, si ustedes recuerdan, esta, no es en la clase. Cuando nosotros vimos esta ecuación de aquí, y de este dipolo, ¿no es cierto? Ahí nosotros vimos bueno, vimos una ecuación, ¿no? Que es justamente la equivalente a esta. ¿Sí? Y esta de aquí no es nada más, recordarán que nosotros habíamos visto, que habíamos dicho, tenemos una carga, ¿no es cierto? Moviéndose aquí con cierta velocidad, y aquí estaba el perfil de radiación, ¿no? Entonces la radiación es más grande en la dirección ortogonal a la velocidad. En esta dirección hay más radiación y la carga no radia en la dirección en la cual se está acelerando. ¿Sí? Y la radiación depende directamente de la aceleración, no de la velocidad. Sí, eso es lo que habíamos visto, ¿no? Y esta es la fórmula que se llama del arma. ¿Ok? Preguntas. Preguntas, por favor. Profe, entonces, para calcular los campos, o sea, ya usamos directamente esa ecuación porque ya, o sea, ya se hizo todo el proceso en el que se consideraba, o sea, la derivada. Teníamos ese problema con las derivadas de la posición y eso, entonces, o sea, solo podemos utilizar esas ya directamente. Sí, lo que pasa es que realmente, como ustedes ven, la fórmula, digamos, los potenciales, ¿no es cierto? Los potenciales de alguna forma son más fáciles de sacar, ¿ya? Cuando se quiere calcular el campo en la forma tridimensional es complicado. En la forma tridimensional realmente es difícil, ¿no? Ya, porque aquí aparece una dependencia tridimensional en el espacio-tiempo. Es mucho más fácil, por ejemplo, cuando ustedes plantean el mismo problema, déjenme verles si tengo acá, en una derivada covariante. Es decir, ustedes en complementos de electrodinámica van a sacar algo parecido, ¿no? A ver si tengo aquí. Entonces, ustedes van a trabajar con algo parecido, excepto que van a trabajar, no, aquí también tengo el... Ustedes van a trabajar con una derivada covariante. ¿Sí? Entonces, estos son los campos o los potenciales de Leonard-Wigner. Y entonces ahí, por ejemplo, cuando se trabaja la parte, por ejemplo, covariante, es decir, debe estar por acá.
de pronto acá. Entonces, cuando ustedes trabajen en la parte covariante, sí, ustedes ya van a plantear, por ejemplo, todas, bueno, de hecho yo tengo por acá, creo. Ustedes pueden plantear, caramba, ¿dónde está? Ustedes pueden trabajar, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo plantear toda la electrodinámica, ¿sí? Así, entonces yo puedo plantear, ¿no es cierto? Aquí están, aquí por ejemplo están, eh, aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo están las ecuaciones, las transformadas de Lorentz, ¿sí? Y entonces ustedes pueden construir, ¿no es cierto? Unos cuadrivectores de espacio-tiempo que pueden ser covariantes o contravariantes, ¿sí? Y entonces ustedes pueden, bueno, trabajar en esto, ¿no? En lo que es, en lo que es dinámica, ¿sí? Bueno, estas son transformaciones. Y ustedes pueden entonces simplemente de aquí, eh, simplemente de aquí, trabajar con lo que es una corriente. Entonces ustedes pueden definir tal como se ve aquí, ¿no es cierto? Tal como se ve aquí, un vector cuadricorriente, ¿sí? Y pueden definir uno que se llama el cuadripotencial. Entonces fíjense, la parte equivalente al tiempo del cuadripotencial es el potencial eléctrico y la parte equivalente al potencial vectorial, a la parte espacial, ¿no es cierto? Recuerden el X, ¿no? Aquí yo tenía un X mu que era pt, r. ¿Sí? Entonces ustedes tenían este, ¿no? ¿Sí? Ustedes tenían ese de allí. Y entonces este es el equivalente. Entonces este es el equivalente. ¿Sí? Igual a cuadricorriente. Y entonces ustedes pueden trabajar con todas estas ecuaciones. Así, entonces cuando ustedes sacan una derivada, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Sacan un invariante. Y este es el equivalente en el case de Lorentz. Entonces ustedes pueden construir toda la electrodinámica a partir de estos cuadripotenciales, ¿sí? Y ahí ustedes van a ver que el campo eléctrico y el campo magnético realmente son estos, ¿no? Realmente en la forma cuadridimensional es un tensor, ¿sí? Y por eso es que son tan difíciles de trabajar, porque ya cuando trabajo en el espacio-tiempo, ¿sí? El, los campos no son, los vectores corresponden a tensores realmente. Aquí ya aparecen dos tensores, ¿no? El tensor de campo electromagnético y el tensor dual. Sí, y cuando ustedes derivan covariantemente los tensores, aparece estas de aquí, ¿no es cierto? Cuando derivan covariantemente, aquí aparecen las ecuaciones de Maxwell. Entonces, las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones de un tensor de rango 2 realmente. ¿Ya? Bueno, entonces todo esto hace que los campos electromagnéticos sean tan difíciles de trabajar. Y por eso es que aquí, por ejemplo, en estas ecuaciones, ¿no? Cuando yo calculo el campo electromagnético, los campos de Leonard-Witchner, sí, a partir, ¿no es cierto?, de los potenciales electromagnéticos, realmente se vuelve complejo, ¿no?, el trabajo, ¿sí? Pues en forma matemática es más fácil trabajar en la parte covariante, digamos, porque ahí aparecen, pues, las derivadas son mucho más sencillas, ¿sí? Aquí las derivadas son mucho más complejas porque estoy trabajando en el espacio-tiempo y el espacio y el tiempo son independientes, ¿no? Ok, entonces ustedes van a volver a calcular esto en complementos de electrodinámica, ¿sí? Entonces, pues de una forma covariante que sale más sencilla, ¿no? Sale matemáticamente al menos más fácil. O no se ve tan claramente la dificultad porque estamos utilizando una matemática más compleja, ¿ya? Sí. Pero sí, respecto de su pregunta, entonces derivar esta ecuación a partir de los potenciales es bastante largo y les va a llevar un montón de tiempo. Entonces, estas ecuaciones son las que usualmente se ocupan, ¿no? Ok, Yo, profe. vamos a hacer un ejercicio. Desde copiar. Vamos a hacer este ejercicio de gris.
Vamos a calcular. Ya, vamos a hacer el ejercicio 10-15, ¿ya? Dicen, si una partícula básicamente se mueve, ¿no es cierto?, en un radio circular. Entonces, una partícula, como les decía, ¿no es cierto?, se mueve en un radio circular con velocidad constante, ¿sí? Vamos a hallar entonces los potenciales y los campos electromagnéticos. ¿Sí? Le vamos a calcular los potenciales y campos electromagnéticos. ¿Ya? Entonces, simplemente, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos es esto, dice. ¿Ya? Entonces, es así. Entonces, este es un radio A, ¿sí? Y aquí está la carga, ¿no? Y se supone que la carga se encuentra aquí, ¿no? Aquí se encuentra, y aquí se encuentra el tiempo cero, ¿ya? Y la carga se mueve entonces con velocidad angular constante. Sí, entonces vamos a calcular los campos bueno, los potenciales electromagnéticos, los campos electromagnéticos. ¿Ya? Pues calculemos los potenciales electromagnéticos, dicen un punto del eje Z. ¿Sí? Aquí vamos a calcular, ¿no? ¿Sí? En un punto R igual a Z. ¿Sí? Calculen, por favor, trabajen. Y otra pregunta, ¿la carga radiará? ¿La carga genera radiación? ¿Qué dice Javier? ¿La carga genera radiación? Me parece que no, porque no está acelerando. O sea, está con velocidad angular constante, pero mm, ¿No tiene aceleración? mm, no, de hecho sí tiene aceleración. Creo que tiene aceleración centrípeta, pues, sino para mantener a la partícula girando. Entonces sí va a radiar. Ya. Y otra pregunta, ¿no es cierto? Es decir, sí va a radiar porque la carga está acelerada. ¿Radia en el eje Z o no? Vamos acá, ¿no? Vamos acá. Vamos acá. Sí, vamos acá. Sí. ¿Radia en el eje Z? ¿Cómo es la radiación de una carga puntual? Encontrar ese. Aquí está. Sí. Entonces aquí está la aceleración, ¿no es cierto? Y nosotros habíamos encontrado esta fórmula, que es parecida a la anterior, ¿no? Básicamente es la misma, ¿no? Entonces, la potencia de radiación es ortogonal. Sí, aquí está, ¿no es cierto? Esta potencia de radiación ya es ortogonal a la aceleración. Y entonces, si la aceleración está para allá, nosotros habíamos construido tempolares, ¿no? Ya hemos dicho, la intensidad de la radiación viene definida por esto, ¿no? Entonces, hay más radiación en esta dirección, ¿no es cierto? Ortogonal a la aceleración. Ya, entonces, para este ejercicio, sí, que nosotros estamos haciendo, ¿sí? De una carga que se mueve con velocidad en el plano X y, ¿no? Como el circular uniforme, ¿hacia dónde hay más aceleración? Hay aceleración, o sea, hay radiación, es dicho, en el eje Z, o no hay radiación. ¿Qué dije?
¿Qué dicen? ¿Hay o no hay? ¿Qué dice Francisco usted? ¿Hay radiación en el eje Z? Eso estoy viendo porque tiene el unitario de la dirección entre la diferencia del radio, de la posición y el punto en que queremos calcular. Y estoy viendo y creo que no tiene igual, creo que va a ser como que como la imagen que nos mostró más o menos, algo así. Ya, pero tomen O en sea, cuenta que la aceleración está en el plano XY. Es decir, ujú. ustedes tienen una aceleración aquí. Ahí está el vector de aceleración, por ejemplo. Que está girando, ¿no? Ahí está el vector de aceleración, ya. Entonces, la aceleración, sí. Y esa aceleración genera radiación en la dirección ortogonal, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, se paran aquí. ¿Sí? A veces el campo, a veces, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo esté la aceleración puede ser que tenga componente ortogonal o no. Pero si ustedes se paran aquí, ¿sí? La aceleración siempre va a tener, desde acá, siempre van a haber una componente ortogonal a esta. ¿Sí? Por ejemplo, si digo yo estoy parado en este punto rojo, ¿no? Si estoy parado acá, y la aceleración justo, por ejemplo, es esta, ¿no? Digamos, la aceleración justo está en esta dirección. ¿Sí? Entonces, la aceleración no habría componente ortogonal aquí, ¿no es cierto? Desde este punto de vista, ¿sí? Desde este punto no hay componente ortogonal y no va a haber radiación en esta dirección. Ahora sí, obviamente, si la aceleración está ortogonal, como habíamos tenido antes, desde aquí y hay una componente ortogonal de la aceleración. Eso quiere decir que desde un punto de aquí voy a ver que hay más radiación, menos radiación, más radiación, menos radiación. ¿Sí? Pero desde acá, ¿sí? Siempre veo la misma aceleración, básicamente, ortogonal. Entonces, desde aquí es una radiación más constante. Desde acá voy a ver una radiación pulsada, incrementa, decrementa, ¿no? Tal como se ve aquí, ¿sí? Tal como se ve aquí, ¿ya? Entonces la radiación incrementa, ¿sí? Aquí tengo una radiación que crece, que es así, ¿no es cierto? Aquí va creciendo, aquí se hace homogéneo y va así. Entonces, por ejemplo, esta es la radiación que yo veo de un dipolo girando, algo parecido, ¿no? Pues bueno, su trabajo es calcular, ¿sí? En estos 20 minutos que quedan, los potenciales generados por esa carga con velocidad angular constante. Y naturalmente de ahí el proceso, el ejercicio completo, ¿no es cierto? Sería encontrar los campos electromagnéticos y la radiación, ¿no? Naturalmente que no vamos a hacer eso porque aquí solamente estamos calculando el potencial en el eje Z, ¿no? Para calcular campos y bueno, para calcular radiación necesitaríamos calcular el campo en todo el espacio, ¿no? Y el problema se complica, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar con los potenciales electromagnéticos, ¿sí? El B y el A en el eje Z. ¿Ok? Calculen, por favor. Profe, le iba a hacer una pregunta. Entonces, la forma de la radiación, bueno, de cómo se propaga la radiación, sería como esa imagen que nos indicó, pero rotada a 90 grados y girando, ¿no es cierto? Claro, sí, La, la del, la de la siguiente diapositiva, creo que es. sí, nada más, claro, entonces desde Ujú. Esa el de ahí. sí, sino que esta, fíjense que va a estar rotando. Entonces, si ustedes, por ejemplo, separan, digamos, sí, esta aceleración, ¿no es cierto?, va a estar girando. Es decir, esta cosa va a estar girando aquí. Sí, va a estar girando. Sí, pero si ustedes se fijan justo en el eje Z, sí, la radiación siempre para acá va a ser máxima. ¿Sí lo ven? Siempre va a ser máxima. Mientras que si yo digo este es el plano XY, ¿no es cierto? Sí, a veces la radiación va a ser máxima, a veces va a ser más chiquita y a veces va a ser cero, porque esto de aquí, ustedes a este toroide le comienzan a girar alrededor del eje Z, ¿no? Comienzan a girarle. Este es el perfil de radiación que ustedes van a ver. En el plano XY, ustedes ven que a veces es mucha la radiación, a veces es poca y a veces es cero.
Por ejemplo, aquí en este punto es cero, ¿no es cierto? Y este de aquí, si el toroide le hago girar, sí, le gira en 90 grados, van a ver que la radiación va a ser máxima en el eje Y y en el eje X va a ser cero. Mientras que en el eje Z, ¿no es cierto? No importa cómo gire este toroide, en el eje Z siempre tienen la misma cantidad de radiación. ¿Está claro? Sí, perfecto. Ok. Entonces, trabajen, por favor. Profe, disculpe, no sé si le podría poner al ejercicio que hicimos hace un rato, por favor. Es que me falta copiar una cosa. Bueno, pero esto ya me supe las cosas. Pero bueno. Ay, gracias. Ok, entonces trabajen en eso, por favor. Sí, dígame. ¿Podría poner otra vez el ejercicio, por favor? Muchas gracias. Ok, bueno. Eh, Finalmente, como conclusión del curso, yo quisiera comentarles algo. Nosotros hemos utilizado básicamente las ecuaciones de Maxwell y en particular la fuerza de Lorentz para a partir de eso poder definir, ¿no es cierto?, cómo es la generación de campos electromagnéticos que nos cuentan las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Y su interacción con la materia que nos dice la ecuación de Lorentz. Pues combinando, por ejemplo, las dos ecuaciones habíamos visto, ¿no? Habíamos demostrado que los campos electromagnéticos tienen energía y transportan también momento, ¿no? Y habíamos visto que la cantidad de momento que pueden transportar es una cantidad, ¿no es cierto?, que depende básicamente de las ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces aquí tendríamos que transporta el momento lineal, así mismo como un momento angular. Sí, esa es la primera conclusión importante, digamos, que habíamos visto, ¿no? El otro tema importante que habíamos visto es la generación de ondas electromagnéticas. ¿Sí? Y habíamos visto entonces que de manera general, ¿no es cierto?, resolviendo las ondas, las ecuaciones de Maxwell para el vacío, ¿sí? Habíamos visto que aparecen ondas electromagnéticas que nosotros habíamos planteado simplemente ondas planas, pero con el principio de superposición de ondas se puede generar ondas de cualquier forma, ¿no?, esféricas o de cualquier manera, ¿no? Y habíamos visto que las ondas electromagnéticas se mueven con velocidad de la luz, vacío, ¿no? Que es en medio se mueven con una velocidad menor que la velocidad, ¿ya? Y habíamos visto algunos principios de superposición y en particular habíamos visto algo interesante que es el transporte de la energía y momento de ondas electromagnéticas. Sí. Y por último, vimos lo que son los potenciales, ¿no es cierto? Vimos los potenciales retardados y lo que tiene que ver con la, con la radiación. Y entonces habíamos resuelto, ¿no es cierto? Habíamos encontrado que la información de las cargas y corrientes se transporta a velocidad de la luz y se demora cierto tiempo, ¿no? Y de ahí salía el concepto de potenciales retardados, ¿sí?
Y de los potenciales retardados habíamos calculado los campos electromagnéticos de los potenciales retardados y habíamos visto entonces lo que era la radiación. Y entonces, esos serían los conceptos importantes que ustedes deberían manejar, ¿no es cierto? Sí, ya de los potenciales retardados vimos, ¿no es cierto? Encontramos lo que era la radiación, hicimos varias aproximaciones y vimos lo que era la radiación bipolar en la zona cercana, ¿no es cierto? La bipolar eléctrica, que es sobre todo la que vimos aquí, en la zona lejana, ¿no? Fundamentalmente es lo que nosotros hemos hecho, ¿ya? Y hemos visto lo que son justamente los campos electromagnéticos, y de ahí vimos, ¿no?, los campos electromagnéticos de radiación, que son los que dependen del inverso de la distancia. ¿Sí? Y a partir de aquí es donde hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, ustedes de todo lo que hemos visto, lo que deben llevarse, ¿no es cierto?, es que las ecuaciones de Maxwell definen el comportamiento de las ondas, de la radiación electromagnética, de las ondas electromagnéticas de manera general, y a través de las ecuaciones de Lorentz, su interacción con la materia. ¿Sí? Temas importantes que ustedes deben saber, obviamente, son ondas electromagnéticas, ¿no? Es decir, la, la radiación electromagnética, las ondas electromagnéticas pueden viajar en el vacío sin necesidad de un medio, ¿no? Porque se autosustentan, ¿no? El campo eléctrico variable en el tiempo genera campo magnético variable en el tiempo y se autosustenta la una con el otro, ¿no? ¿Sí? Hemos visto cómo es que se generan las ondas electromagnéticas en el fenómeno que se llama radiación. Para eso necesitamos una carga acelerada, ¿ya? Y hemos visto nosotros de manera general que las ondas electromagnéticas pueden transportar energía, momento lineal y momento angular. ¿Sí? Esas tres cosas hemos visto de lo que es importante. ¿Ok? Bueno, espero que el curso haya sido de provecho para ustedes y no quedaría nada más que ya la última evaluación que va a ser el día sábado a las 7 de la mañana, tal como habíamos hablado, ¿no? Entonces, por favor, terminen este ejercicio, ¿sí? Y ya nos veríamos el sábado. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.